Buenos días, vamos a hablar hoy de tratamiento de la insuficiencia hepática aguda. El término insuficiencia hepática aguda hace referencia a la aparición de disfunción hepática en un paciente sin hepatopatía previa. La enfermedad se caracteriza por el desarrollo de coagulopatía y encefalopatía de origen hepático. Hay dos situaciones diferentes que pueden confundir. Por un lado, la lesión sobreimpuesta en un hígado previamente enfermo, conocida como hepatopatía aguda sobrecrónica, como es el caso de un paciente con hepatopatía alcohólica crónica con un nuevo episodio de hepatitis. Por otro lado, la afección hepática de origen sistémico, consecuencia de enfermedades sistémicas, como es el caso de los pacientes con sepsis graves, en los que pueden coincidir la alteración del hepatograma con alteración del sensorio y coagulopatía, todos secundarios a sepsis. Estas dos situaciones no se incluyen dentro de lo que es la insuficiencia hepática aguda. El tratamiento de este último grupo de pacientes depende absolutamente del tratamiento de la sepsis. Y por otro lado, hay una tercera definición que hay que tener en cuenta, que es la injuria hepática, que hace referencia a un subgrupo de pacientes que tienen alteración del coagulograma, pero no tienen encefalopatía, es decir, tienen insuficiencia en la síntesis de proteínas por parte del hígado, pero no tienen clínicamente encefalopatía. Entonces tenemos por un lado la insuficiencia hepática aguda, que se caracteriza por daño agudo sobre un hígado previamente sano, salvo excepciones que después vamos a ver, con alteración del coagulograma y con encefalopatía hepática como síntomas cardinales. Y por otro lado tenemos la lesión hepática secundaria, que se ve en contexto de enfermedades sistémicas como la sepsis, que pueden parecerse bastante, y otra entidad a definir es la injuria hepática aguda, en la cual hay alteraciones de la función sintética del hígado, pero no hay encefalopatía. Bueno, entonces la definición de una hepatopatía aguda menos de 6 meses como máximo periodo de extensión, con encefalopatía y alteración del coagulograma con un RIT mayor de 1,5 sobre un hígado previamente sano. La enfermedad se describió allá por la década del 70 por Trey y Davidson inicialmente como una injuria hepática aguda con encefalopatía en menos de 8 semanas desde que el paciente desarrolle signos de alteración hepática, es decir, ictericia, alteración de la analítica de sangre del hepatograma, hasta la aparición florida de encefalopatía y alteración de la función sintética del hígado manifestada por alteración del coagulograma. Por fortuna es una enfermedad de baja incidencia, porque su pronóstico naturalmente es delicado, afecta a 1 en 100.000 habitantes año en el mundo occidental y las causas son diferentes según regiones. Su distribución es etiológicamente desigual, siendo los países en vías de desarrollo afectados más frecuentemente por infecciones virales, hepatitis E en Asia, India, hepatitis B en Japón. Tiene una llamativamente elevada tasa de incidencia. En Estados Unidos el paracetamol. Y aquí tenemos descripciones de algunas etiologías, las virales, como dijimos, hepatitis A, hepatitis E, hepatitis B y otros virus, como el citomegalovirus, herpes, que generalmente afectan estos últimos a individuos inmunocomprometidos, si bien pueden afectar también individuos previamente sanos. Las drogas, como el paracetamol, hongos como Amanita phalloides, tubérculos estáticos, la quimioterapia, el uso de estatinas, antiinflamatorios no esteroides, fenitoína y el éxtasis son causas comunes. La causa vascular, como el síndrome de Budd-Chiari agudo por obstrucción de las venas suprahepáticas, la hepatitis hipóxica, ¿sí?, producida por déficit de irrigación del hígado en un paciente inestable hemodinámicamente, en el embarazo, la preeclampsia, el síndrome HELLP, que es alteración del hepatograma, bajo recuento de plaquetas,
el hígado graso del embarazo, y otras etiologías menos frecuentes pero a tener en cuenta son la enfermedad de Wilson, la hepatitis autoinmune, la infiltración maligna del hígado y el síndrome hemofagocítico. Dijimos entonces una hepatopatía aguda sobre un hígado previamente sano. Hay excepciones en las cuales se genera esta insuficiencia hepática sobre hígados previamente enfermos, como ser la enfermedad de Wilson por depósito de cobre, un flare, un nuevo ciclo de replicación viral en un paciente con hepatitis B, un síndrome de Budd-Chiari que puede ocurrir en pacientes con hígados previamente enfermos, y la hepatitis autoinmune. Todas estas se caracterizan por tener tratamientos diferenciales. La enfermedad de Wilson se beneficia directamente, y en el caso de falla hepática, con trasplante hepático temprano, además de tener síntomas característicos como la afectación neurológica y afectar individuos jóvenes. El virus de la hepatitis B, por supuesto, se trata con antivirales. El síndrome de Budd-Chiari tiene un fenómeno diferente, que es la obstrucción vascular venosa, y la hepatitis autoinmune se trata con inmunomoduladores. De acuerdo al tiempo de evolución, desde la aparición de los síntomas iniciales, la ictericia o el malestar general, hasta el desarrollo del síndrome típico de encefalopatía y alteración de la función sintética, hiperaguda en menos de 7 días, aguda de 7 a 28 días y subaguda más allá de 28 días. Generalmente las causas farmacológicas mediadas por drogas se inscriben en la evolución hiperaguda. Las causas hiperagudas desarrollan muchos síntomas neurológicos, y el edema cerebral es la característica predominante, provocando herniación del tronco del encéfalo y muerte por hipertensión endocraniana. Tienen, sin embargo, mejor pronóstico global porque incluyen al paracetamol, que tiene un tratamiento específico, y eventualmente una recuperación espontánea de entre el 20 y el 40%. Las subagudas tienen peor pronóstico global. Hay que incluir en esto las complicaciones sistémicas, sobre todo sepsis y disfunción multiorgánica. A grosso modo, para tener un pantallazo etiológico: tóxicos, causas virales, y el resto se reparten en partes iguales. La situación en Argentina muestra que desde la introducción de la vacuna para hepatitis A en el año 2005, los casos de insuficiencia hepática de esta causa han descendido, y desde el 2007 no se registran trasplantes por virus de hepatitis A agudo en el país. Antes era la principal indicación, y las intoxicaciones por paracetamol que llevan a insuficiencia hepática son muy poco frecuentes. Respecto a cada etiología en particular, hay ciertas características clínicas salientes que nos pueden orientar en el diagnóstico. La infiltración maligna, por supuesto, indagar en antecedentes de cáncer, la presencia de una hepatomegalia sugestiva de un hígado infiltrado, y la elevación de la fosfatasa alcalina notoria sobre el resto de las alteraciones hablan de masa ocupante hepática. La isquemia es una situación que se acompaña de inestabilidad hemodinámica. Hay elevación de enzimas muy notoria, con láctico de hidrogenasa alta, creatinina producto de la hipoperfusión renal, y todo esto se acompaña de mejoría de todo en conjunto luego de la restitución de la perfusión normal. Las enzimas elevadas en las drogas es característica, con bajo nivel de bilirrubina, y se acompaña generalmente de la acidosis metabólica y falla renal. El síndrome de Budd-Chiari tiene ascitis, hepatomegalia, y se diagnostica en la ecografía con reversión del flujo a nivel de la vena porta. El Wilson, como dijimos antes, es un paciente joven, característicamente con anemia hemolítica con CUMS negativa. Es una anemia hemolítica no inmunomediada, sino que es producto del cobre que destruye la membrana de los glóbulos rojos, el cobre que se libera desde los hepatocitos necróticos a la sangre. Tiene un índice de bilirrubina
FAL, índice de bilirrubina sobre FAL bajo, menor de 4, ahí está mal escrito, y los anillos de Kaiser-Fleischer en el fondo de ojo son característicos, además de la crupuria y el cobre mayor de 200 microgramos por decilitro en sangre. Los hongos, la ingesta de hongos tóxicos generalmente se acompaña de síntomas gastrointestinales marcados, náuseas, vómitos y falla renal. Y bueno, la enfermedad autoinmune generalmente tiene un curso más subagudo con anticuerpos positivos e infiltración linfocitaria en los tejidos. Al ingreso entonces, indagando sobre la etiología, hay que preguntar por uso de medicamentos, especialmente el paracetamol, ¿sí? Y algunas medicinas naturales no controladas. En los últimos 6 meses a un año, esto, aunque parece algo menor y redundante decirlo, es la clave de la anamnesis. Nadie recuerda lo que consumió hace 6 meses y mucho menos si no lo hizo en forma regular, por lo cual estos casos idiosincráticos o digamos no vinculados a una dosis que pueden aparecer por consumo de sustancias casual, también hay que buscarlos y preguntarlos 3, 4, 5, 10 veces hasta que se pueda identificar una causa. El abuso de sustancias, por supuesto, es importante y también condiciona los tratamientos. Un paciente que consume y tiene un trastorno psicológico o algo que provoca un consumo inadecuado y un daño hacia su cuerpo, posiblemente sea poco factible que sea candidato a un trasplante en caso de necesidad. Eso hay que analizarlo caso por caso, pero realmente ahí hay un impedimento quizá en la adherencia para esos pacientes, hay que tener mucho cuidado con eso. Los antecedentes psiquiátricos en busca de intoxicación voluntaria, sobre todo con paracetamol, ¿sí? Y los síntomas gastrointestinales, dijimos antes, asociados a la ingesta de hongos. Condiciones que deben favorecer pensar en un trasplante hepático: el embarazo, ¿sí? Los pacientes con viajes a áreas de altas incidencias de hepatitis B y E, tratamiento con inmunosupresores, la enfermedad autoinmune y, como dijimos antes, la enfermedad de Wilson. Y dijimos que condiciones que pueden influenciar para decir un trasplante hepático, decíamos recién, el uso inapropiado de alcohol u otras drogas, la historia de cáncer, la insuficiencia cardíaca o respiratoria y la historia de una enfermedad hepática crónica. Hay que indagar también el intervalo desde el inicio de la ictericia como síntoma más visible para los pacientes y los primeros signos de encefalopatía hepática para ver dentro de qué subgrupo incluimos al paciente, si es hiperagudo, subagudo en su evolución. En el examen físico, además de valorar el grado de encefalopatía, hay que buscar signos clínicos de hepatopatía crónica, el hábito cirrótico, ¿sí? La presencia de ascitis, circulación colateral, bien, y además, un paciente predispuesto a infecciones, buscar signos tempranos de sepsis, ¿bien? Que se confunden un poco y se solapan, pero si tiene fiebre, alteración del sensorio, signos de mala perfusión, hay que tener un umbral muy bajo para considerar el diagnóstico de sepsis en estos pacientes. Bueno, tenemos aquí un gráfico que resume las características clínicas más salientes de la insuficiencia hepática aguda. A nivel del hígado, la alteración de la gluconeogénesis provocará episodios de hipoglucemia, que de hecho son marcadores pronósticos de la enfermedad. El clearance disminuido del lactato generará una acidosis láctica, así como también los niveles elevados de amonio en sangre hablan de encefalopatía de causa hepática. La disminución de la síntesis de proteína general afecta a la coagulación, generando una coagulopatía que afecta tanto a factores protrombóticos como antitrombóticos. El característico es el déficit de factor 5 y la prolongación del tiempo de protrombina. A nivel de la médula hay supresión medular con déficit de las 3 series, ¿sí? Los leucocitos circulantes están disminuidos en su función, por lo que hay predisposición a infecciones.
hay una respuesta inflamatoria sistémica con un alto consumo de energía y catabolismo, lo que marca que la nutrición también es un factor importante. La hipertensión portal subaguda puede también confundir con enfermedad crónica, sobre todo en el Buchiari, ¿sí? Y hay generalmente disfunción renal que acompaña a la disfunción hepática, también como hay disfunción suprarrenal, provocada por inadecuada producción de glucocorticoides. Esto puede contribuir a la hipotensión y hay que tenerlo presente. La alteración del páncreas, sobre todo en casos de insuficiencia hepática por paracetamol, y alteración cardíaca, que se ve sometido el corazón a un estado de hiperflujo. Y por supuesto la alteración cerebral con encefalopatía hepática y edema cerebral. Entonces recibiremos un paciente que tiene ictericia, algún grado de encefalopatía y otro de estos síntomas: la fatiga, letargo, anorexia, náuseas, vómitos, dolor en el hígado, espontáneo provocado a la palpación, puede tener prurito y distensión abdominal con ascitis. Lo que ciertamente no deberíamos encontrar son los signos de hepatopatía crónica, el aliento hepático, las alteraciones en la piel, la vasodilatación, telangiectasias, la atrofia testicular, ginecomastia, el hábito cirrótico, la hepatoesplenomegalia, presencia de ascitis, algo dijimos en Buchiari, donde hay un fenómeno obstructivo vascular, y la circulación colateral. Bueno, aquí vemos los signos típicos de la hepatopatía crónica: la vasodilatación de la palma hepática, la telangiectasia, araña vascular, que se puede ver en la piel, y bueno, la ictericia, que comparten la insuficiencia hepática aguda y la hepatopatía crónica también. La encefalopatía se clasifica por grados. Bien, el grado 1 es el cambio en la conducta y alteración del ritmo sueño-vigilia. El grado 2, letargo, confusión moderada. El grado 3 es confusión marcada y estupor, un paciente que tiende al sueño. Y el grado 4 es el coma sin respuesta. La encefalopatía hepática grado 1 se acompaña de flapping, igual que la 2 y 3, en las cuales el flapping se hace más intenso, acompañado de las alteraciones que dijimos. Y en la grado 4 desaparece clásicamente el flapping y el paciente adquiere una postura de decorticación, de celebración por edema cerebral y enclavamiento del eje del tronco del encéfalo. Y recordar la tríada de Cushing, que se describe para hipertensión endocraniana con hipertensión arterial, bradicardia y depresión respiratoria. Y recordar respecto a la encefalopatía que la hepatitis aguda severa o injuria hepática aguda es ictericia, alteración del coagulograma sin encefalopatía. Precede de algún modo al fracaso del hígado, pero es una entidad de mejor pronóstico y no tiene encefalopatía. La enfermedad de Wilson tiene síntomas neurológicos: disartria, parkinsonismo, temblores en un paciente joven, dan lugar a pensar en una encefalopatía asociada a Wilson. Y el consumo de alcohol, por supuesto, dificulta la evaluación de una encefalopatía por los efectos neurológicos del alcohol, y es importante buscarlo como causa porque se beneficia del tratamiento con corticoides. Y en cuanto a los exámenes complementarios, disponemos del laboratorio general, la ecografía y Doppler esplenoportal, y alternativamente la biopsia hepática para casos seleccionados y no en el momento hiperagudo, cuando hay un riesgo de sangrado ante procedimientos invasivos. Veremos a continuación las indicaciones. Respecto al laboratorio, por supuesto, valor el coagulograma con tiempo de protrombina, rin, fibrinógeno y recuento de plaquetas. Podemos dosar factor 5 también. El hepatograma, por supuesto, se pedirá un hepatograma incluyendo LDH y dosaje de CK. Y evaluar la función renal. La creatinina no es muy útil porque puede estar alterada producto de la hiperbilirrubinemia, el dosaje puede ser inexacto.
La urea baja es un marcador de disfunción grave y lo que hay que hacer es monitorear la diuresis. Dosar gases en sangre, lactato, así como dosaje de amonio para confirmar la elevación del amonio. Y para encontrar etiología hay que hacer un screening toxicológico en orina y dosaje de paracetamol en sangre. Las serologías virales para virus B, virus delta si hay hepatitis B positivo, hepatitis A, hepatitis E y luego otros virus, el simplex, varicela, citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus y varicela zoster. Anticuerpos en caso de sospechar causa autoinmune y para detectar complicaciones, dosaje de amilasa y lipasa para detectar pancreatitis. La ecografía y Doppler en pleno portal es fundamental para la evaluación correcta de los pacientes. Permite ver la enfermedad veno-oclusiva, Buchiari como dijimos, signos previos de hipertensión portal como la persistencia de la vena umbilical y signos de redistribución de flujo como marcadores de cirrosis preexistente. Esteatosis y por supuesto los nódulos de regeneración cirróticos característicos. También infiltración maligna. La necrosis hepática masiva puede confundirse con nódulos de regeneración y este es un punto a tener en cuenta siempre. Requiere un operador experimentado y prestar atención a estos detalles. Y la ecografía se puede complementar con la tomografía de abdomen y pelvis, donde vamos a ver el hígado, vamos a ver otros órganos, hepatosplenomegalia, citis, signos de cirrosis, podemos ver la enfermedad veno-oclusiva, infiltración maligna, tumores en otros órganos. Requiere para evidenciar muchos de estos hallazgos el uso de contraste endovenoso y en estos pacientes dijimos la prevalencia de insuficiencia renal es elevada, por lo cual hay que tener precaución al utilizar contraste endovenoso en pacientes con insuficiencia renal. Y otros estudios por imágenes que pueden ser de utilidad son el ecocardiograma en los casos de hepatitis isquémica, sin otra causa evidente para detectar la disfunción ventricular, y la resonancia de cerebro permite evidenciar el edema cerebral, borramiento de surcos y ausencia de lesiones. Es un diagnóstico clínico primero, aunque la imagen puede completar información complementaria. Respecto a la biopsia hepática, dijimos que es un estudio reservado para casos seleccionados, es controvertida por el riesgo de sangrado que acarrea la invasión de un hígado agudamente inflamado con hipertensión portal aguda que condiciona un alto riesgo de sangrado además de la coagulopatía. Es decir, se puede utilizar solamente con operadores muy experimentados la vía laparoscópica o la vía transyugular para casos seleccionados en los cuales no encontramos la etiología y se sospecha infiltración maligna o causa autoinmune para dirigir el tratamiento inmunosupresor. Las determinaciones útiles dijimos la evaluación de la función renal que se basa sobre todo en el monitoreo de la diuresis horaria, no tanto los valores de urea y creatinina. La determinación de amoníaco en sangre que se ha elevado en el caso de la encefalopatía de origen hepático. No hay una correlación lineal entre los valores de amoníaco y no sirve para el seguimiento de los pacientes, pero sí para diagnosticar la encefalopatía de origen hepático cuando el amoníaco está elevado. No hacemos determinaciones subsiguientes, simplemente confirmamos que esté elevado y para eso es la utilidad de esta determinación. El dosaje de lactato como signo de hipoperfusión. La elevación del lactato siempre es marcador pronóstico. En los pacientes con shock o con enfermedades graves habla de mala perfusión y en el caso de la hepatopatía habla de disminución del clearance hepático del lactato. El fósforo, la hipofosfatemia es signo de pronóstico favorable y hay que corregir la hipofosfatemia en caso de encontrarse y el dosaje de amilasa y lipasa para diagnosticar la pancreatitis, sobre todo asociada con paracetamol. Respecto al tratamiento general, las medidas generales, siempre suspender todos los tratamientos previos que no sean indispensables para disminuir la agresión sobre el hígado. Bien, respecto a la N-acetilcisteína,
es uno de los tratamientos fundamentales y se administra como antídoto para la intoxicación por paracetamol, pero también para todos los pacientes con insuficiencia hepática aguda. Esto es porque ha demostrado tener un efecto desinflamatorio sobre el hígado, además de otros efectos. Lo que difiere en caso de paracetamol es la dosis a emplear, pero siempre que tengamos insuficiencia hepática hay que administrar al paciente N-acetilcisteína. La dieta es normoproteica y es otro pilar fundamental del tratamiento en un paciente con estado catabólico aumentado. Mejora el pronóstico, así que hay que preocuparse por la dieta. La hidratación debe apuntar a un balance neutro para no generar terceros espacios y se debe controlar con hemoglucotest al paciente porque dijimos hay riesgo de hipoglucemias. Respecto al sodio, la natremia debe apuntar a niveles elevados de sodio, 140 hasta 145, para disminuir el edema cerebral. Respecto a la encefalopatía, debemos lograr un ritmo catárquico adecuado, 2 deposiciones diarias, con jarabe de lactulosa si fuera necesario. La coagulopatía no debe corregirse, excepto para realizar procedimientos invasivos, como poner un catéter venoso central, ¿sí? O una cirugía, en cuyo caso uno podría corregirlo activamente administrando factores de coagulación o plasma, bien, según el caso. Pero no debe corregirse, no se debe buscar normalizarlo, porque de hecho es uno de los parámetros a controlar para evaluar la recuperación de la síntesis, la capacidad de síntesis hepática. Se pueden administrar 30 miligramos de vitamina K, buscando descartar déficits nutricionales y ver si eso corrige el tiempo de protrombina. Y respecto a los antibióticos, la norfloxacina se puede administrar para corregir el sobredesarrollo bacteriano, que no ha demostrado mejoría en la sobrevida, pero sí disminuye sobreinfecciones. Los inhibidores de la bomba de protones, proveniendo úlceras por estrés, también se suelen utilizar en pacientes críticos. Bueno, todas estas acciones debemos realizar al ingreso del paciente. Los estudios complementarios, que incluyen cultivo de sangre, orina y esputo, radiografía, ecografía y tomografía eventualmente de abdomen y el electrocardiograma. El monitoreo de los signos vitales, incluyendo haciendo hincapié en la diuresis horaria con sonda vesical en caso de necesidad, y el monitoreo neurológico. Hay que tener cuidados generales como mantener una glucemia cercana a 140 para evitar hipoglucemia sintomática y una natremia en torno a 140 mil equivalentes litros para disminuir el edema cerebral. La profilaxis de las úlceras por estrés con inhibidores de la bomba de protones se usa regularmente en pacientes críticos y restringir las transfusiones. La N-acetilcisteína se debe administrar a todos los pacientes con insuficiencia hepática aguda, así como evitar sedantes y uso de otros nefrohepatotóxicos. En caso de desarrollar encefalopatía hepática, transferir a una unidad de terapia intensiva o una unidad de trasplante en un entorno silencioso con cabecera a 30 grados y medidas de protección de vía aérea disponible en caso de un deterioro del sensorio. Hay que iniciar en forma temprana un bajo umbral para tratar con antibióticos a estos pacientes, sobre todo si agregan inestabilidad hemodinámica o un deterioro neurológico agudo. En caso de encefalopatía evolutiva, hay que intubar y proteger la vía aérea, sobre todo previo a traslados. Hay que hidratar y corregir el ionograma cuando se altera. Más allá de suspender todos los fármacos y de administrar N-acetilcisteína para todos los pacientes con insuficiencia hepática aguda, podemos recurrir a tratamientos específicos con aciclovir para herpes, ganciclovir para la infección por citomegalovirus. En esos casos hay que confirmar con PCR la viremia, la replicación activa de esos virus. Antivirales, por supuesto, para la hepatitis B. Y en caso de intoxicación por amanitas faloides, que debemos sospecharla en un paciente que tiene ingesta de hongos y tiene después una diarrea disentérica, y luego de un periodo de mejoría inicial, la insuficiencia hepática, se indica el carbón activado en una o múltiples dosis y penicilina G sódica o silibinina, además de la N-acetilcisteína.
paracetamol, dijimos que se trata con N-acetilcisteína a dosis especiales durante 21 horas. Las hepatitis autoinmunes basan su tratamiento en el uso de corticoides y al no haber mejoría en una semana de plazo, se debe plantear el trasplante hepático. El síndrome de HELLP y la esteatosis del embarazo se resuelven con la interrupción del embarazo. En la enfermedad de Wilson, dijimos, el trasplante hepático es la elección y resuelve tanto los síntomas hepáticos como neurológicos, resuelve la enfermedad de Wilson. En síndrome de Buchiari agudo podemos derivar la presión a través del uso de un shunt portosistémico, los TIPS, y el Buchiari, que da más tiempo de instalación, puede tratarse con anticoagulantes. La infiltración tumoral, por supuesto, se trata tratando la enfermedad de base, la quimioterapia específica. El tratamiento incluye el tratamiento de las complicaciones que se dan a nivel cardiorrespiratorio, neurológico, renal y las infecciones. Respecto al cardiorrespiratorio, hay una demanda, un alto gasto cardíaco, así como también hay vasodilatación periférica. A veces hay hipotensión arterial y para asegurar una buena perfusión, la noradrenalina es el inotrópico de elección. Los pacientes refractarios a vasoactivos pueden tener coexistentemente insuficiencia suprarrenal, por lo que se beneficiarían del aporte de corticoides. El edema cerebral es la causa de muerte en 25% de los pacientes, sobre todo en aquellos casos de insuficiencia hiperaguda. El nivel de amonio muy alto, más de 150 micromol por litro, es un factor de riesgo para el desarrollo de edema cerebral. Además, otros factores que generan daño son la hiponatremia y la hipo o hiperglucemia. Se puede monitorear la presión intracraneal con un catéter de presión intracraneal en indicaciones especiales, convulsiones, etc. Para prevenir el edema cerebral es fundamental la cabecera a 30 grados, un ambiente tranquilo, respetar el sodio objetivo y lograr sedación en casos graves. El fracaso renal puede ser de causa funcional por vasodilatación esplácnica, símil como sucede en el síndrome hepatorrenal, o puede ser por daño directo, por necrosis tubular, o daño directo por tóxicos, como será el caso del paracetamol. Se indica terapia sustitutiva renal continua para evitar las oscilaciones hemodinámicas de la diálisis tradicional. Dijimos que las complicaciones infecciosas están a la orden del día, mayormente bacterianas, 80%, aunque también bastante frecuente la infección fúngica. El paciente que desarrolla deterioro agudo del sensorio o trastornos hemodinámicos agudos, debe sospecharse la presencia de sepsis asociada y se debe iniciar el tratamiento antibiótico empírico. Respecto al trasplante hepático, dijimos que hay situaciones que lo indican, como ser por ejemplo la enfermedad de Wilson, y otros que lo contraindican, como por ejemplo el uso abusivo de sustancias y el alcoholismo activo. No hay una contraindicación absoluta, sí quizá lo es la presencia de daño cerebral irreversible manifestado por midriasis arrectiva o signos de hipoflujo a nivel de la arteria cerebral media en un Doppler transcraneal. Pero fuera de eso, la clave del trasplante consiste en seleccionar a aquellos pacientes que van a sobrevivir al trasplante, dejando de lado a aquellos que seguramente tengan un curso fatal de la enfermedad fulminante hepática y aquellos que tendrán una recuperación espontánea o con tratamiento, como puede ser el caso de paracetamol. La baja incidencia de la falla hepática como entidad no colabora para definir criterios de trasplante estrictos, pero bueno, hay escalas como la de King's College que define los criterios de trasplante para insuficiencia hepática aguda en contexto de intoxicación por paracetamol y todas las otras causas englobadas. Ahí están los criterios, no creo que sea trascendental memorizarlos, pero sí saber que existen, saber que la clave del trasplante hepático pasa por discriminar a aquellos pacientes que se van a beneficiar de este tratamiento, excluyendo, como dijimos, aquellos que van a tener un curso irremediablemente fatal y los que van a tener un curso evidentemente favorable, espontáneo. Hay sistemas de soporte
que son sistemas de metabolismo extracorporal que restituyen la función, reemplazan la función del hígado hasta llegar al trasplante, pero bueno, no sería el tema de esta charla. Y con eso damos, bueno, por concluida la clase de hoy. Cualquier duda dejo mi mail en el inicio de la primer filmina. Muchas gracias.